Constitución Española de 1978. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede ser restringido mediante ningún tipo de censura previa. Pues la libertad de expresión seguramente es una de las características, de los rasgos más importantes de los seres humanos. Yo creo que es la manera de expresar, valga la redundancia con la pregunta, la manera de manifestar nuestra condición humana, no solo porque verbalizamos, porque no solo es cuestión de la palabra, hay otras maneras de expresarse que no son la palabra, sino que es cómo nos manifestamos ante las demás personas, respecto a las demás personas, lo que pensamos del mundo, lo que queremos ser, lo que queremos hacer, lo que queremos entregar, lo que queremos pedir. Y yo creo que expresarse es lo más grande que tenemos de verdad los seres humanos. La libertad de expresión al final es la posibilidad de decir lo que consideres sin que nadie te coarte y evidentemente respetando los límites que debe tener una democracia, que no son otro, el de no atribuir a los demás delitos que no han cometido, pero con todo el derecho del mundo a faltarles el respeto. Porque libertad de expresión hay, sobre todo para la derecha. Lo que no hay es libertad de ideología, y a la izquierda, a los comunistas, a los independentistas, a los anarquistas, a todos aquellos que no tienen la idea dominante de este Estado, se les persigue. Y ya sea porque hagan rap, porque sean periodistas, porque seas activista, porque vayas a una manifestación, la Audiencia Nacional va a ir a por ti. Por lo tanto, creo que es más un problema de falta de libertad de ideología que de libertad de expresión. Esta falta de libertades se ha hecho más evidente últimamente. ¿Crees que existe libertad de expresión en el Estado español? Bueno, de forma absoluta desde luego no. Y lo que sí sabemos es que ha habido un retroceso. Ha habido un retroceso legal, como consecuencia de la ley Mordaza y otras cosas, y ha habido un retroceso social que tiene mucho que ver con que tú tengas miedo, con la autocensura, ¿no? Yo no creo ni siquiera que sea una tendencia solo del Estado español. En todas las sociedades europeas occidentales hay miedos diversos y al poder, en situaciones de miedo, en situaciones que siente que no tiene controlada la situación, pues una de las primeras cosas que hace siempre es restringir el ámbito de la libertad de expresión. Igual no de una forma salvaje como hacía antes, que secuestraba publicaciones, pero creando un entorno donde es más difícil poder expresarse con libertad, porque hay mecanismos más civilinos, ya sea legales más civilinos, ya sea la autocensura o ya sea el ahogarte económicamente y sacarte de circulación sin que tú puedas decir que he sido víctima de la censura. Bueno, la libertad de expresión, el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge la libertad de expresión en un sentido muy amplio, en el segundo párrafo del mismo artículo 10 del convenio, dice que la libertad de expresión puede ser objeto de restricciones atendiendo a determinadas causas o determinadas razones, por ejemplo la seguridad nacional, la integridad territorial, los derechos de las demás personas, la salud pública. Bueno, hay unas razones así muy poderosas que permiten restringir la libertad de expresión. En el Estado español estamos asistiendo a una cascada de acontecimientos, de sucesos verdaderamente graves en relación con la libertad de expresión, de restricciones a la libertad de expresión, que en mi opinión no tienen ninguna de esas justificaciones que ampara el Convenio Europeo de Derechos Humanos para esas restricciones. Y estamos viendo que están siendo perseguidas estas conductas, además, digamos que por una doble vía. Por una vía un poco más suave, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, como falta administrativa, digamos, con imposición de unas multas que pueden ser importantes. Y de otro lado, en el Código Penal. Casi todas estas condenas, desde luego, son vía Código Penal, están siendo sancionadas por los tribunales y además por los más altos tribunales, por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo después, canalizando básicamente como delitos de injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo y algunos como amenazas. Yo creo que es un verdadero exceso entender, por ejemplo, que hoy que en España no existen grupos terroristas en activo que se conozcan,
entender que hay un delito de enaltecimiento de terrorismo, ni de amenazas, porque hoy en día, por ejemplo, llamar a ETA a que haga yo que sé qué barbaridad, pues realmente es llamar un imposible. Desde fuera se tiene la sensación de una judicatura más preocupada en perseguir cantantes, tuiteros y periodistas y en hacer política que en impartir justicia. ¿Lo ve usted así? La Audiencia Nacional utiliza unos criterios jurídicos que no son los comúnmente utilizados por el resto de los tribunales penales del Estado. En todo caso, se aprecia también una involución importante dentro del mundo judicial. Las sentencias que en la década de los años 2000 eran absolutorias en el Tribunal Supremo, con expresiones muchísimo más duras que las que estamos hoy escuchando, eran objeto de sentencias absolutorias por parte del Tribunal Supremo, y sin embargo en este momento, bueno, pues está produciendo, como digo, esa evolución. Ortega Cano nos ha denunciado. Sí. El torero Ortega Cano nos ha denunciado por un fotomontaje que hicimos para un show en Cartagena, donde le vestíamos de marciano murciano. Míralo ahí, qué bueno que está. Sus abogados nos dicen que pedimos disculpas públicas o si no, nos demandan por 40.000 euros. Le hemos dicho que una revista satírica no puede pedir perdón. Antes de pedir nosotros perdón por un chiste, deberían disculparse los corruptos, los que roban, los que matan, los que violan. ¿Cómo te afecta vivir en un país donde existe una ley llamada Ley Mordaza? Nosotros consideramos que gracias a tener una amplia base social que nos apoya, tenemos más de 3.000 suscriptores, otros 7.000 compradores de la revista, muchísimos seguidores en redes sociales. Esta es nuestra mejor protección ante la eventual tentación de querernos silenciar o de querernos coaccionar o de querernos que nos autocensuremos. Mientras tengamos esta base que nos rodea y esta base crezca, pues tendremos más posibilidades de resistir a este estado general en el que desde el propio poder se restringe la libertad de expresión en lugar de actuar como una democracia avanzada que lo que haría es fomentarlo e incluso fomentar la sátira todo lo posible. Has trabajado en diversos medios, desde El País hasta Mongolia, por poner dos ejemplos. ¿Crees que la ley Mordaza afecta por igual a todos? Pues yo creo que afecta sobre todo a los medios independientes y a los medios que tienen una vocación de no someterse. Yo no creo que a los medios de los bancos pues, sean ninguna amenaza para el poder y por lo tanto no se dirige a ellos la ley Mordaza. Los medios independientes, que van por libre, entonces estos, y que además son más frágiles, no tienen grandes capitales detrás ni grandes estructuras que les protejan, son más susceptibles de verse afectados por ese tipo de legislación represiva. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Valtónica, los hechos me remito. Esta involución, este recorte de derechos, ¿tiene arreglo? Tiene dos arreglos, básicamente. Un arreglo de hacer mucha pedagogía política. Hemos vivido unos últimos años de una mala pedagogía, en el sentido de que se ha criminalizado muchísimas conductas, se ha entendido que la libertad general tenía que ceder ante determinados otros bienes que todavía no sabemos cuáles son, porque uno de los mayores bienes, y además constitucionalmente previsto, es el de la libertad y es el del pluralismo. Eso se ha olvidado y se ha intentado echar tierra sobre esto, y yo creo que a eso hay que darle la vuelta políticamente desde el mundo de las ideas políticas, de las ideas cívicas, etcétera, y creo que otra vía va a ser la de siempre aquí, ¿no? Que es que vendrá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya está llegando por otra parte, como el caso de la quema de las fotografías de los reyes, por ejemplo, que dirá que eso está amparado por la libre expresión. Los medios de comunicación son la base de la democracia. Es precisamente, en teoría, según dicen los liberales, como consecuencia del libre intercambio de ideas que se expresan a través de los medios de comunicación, cuando la gente se forma sus opiniones
opiniones y actúa como ciudadano. Como los medios tradicionales ya no lo podían mantener porque han sido tomados por el poder, es fundamental que emerjan medios independientes que permitan que la teoría liberal, que dice que todo se basa de que haya un libre flujo de intercambio de información entre los ciudadanos, pues se pueda llevar a la práctica y no que esté tomada por una apariencia de libertad de información, pero controlado por unos pequeños grupos que son además todos ellos vinculados al poder. Cuando se acaben con los músicos y los periodistas van a ir por los activistas, y cuando se acaban por los activistas van a ir a por otra persona, porque la máquina represora del Estado fascista español, de lo que se trata es de eso, de perseguir a gente y dejar claro que si tú atacas al régimen y más en estos momentos de debilidad, pues que va a poner en marcha esa máquina represora. No me quiero imaginar cómo vamos a acabar de aquí 10 años si no damos una respuesta contundente en las calles y pegamos un golpe fuerte en la mesa y le hacemos saber al Estado que es más barato tenernos en la calle que tenernos en prisión. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad d'expressió, prenent posicions, que no són a les presons, ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Ciao, ciao.